Atenas renace entre mármol blanco y sueños de una nueva gloria europea. Las sombras otomanas se desvanecen ante la luz del neoclasicismo más puro. La sabiduría antigua encuentra su hogar en estos nuevos templos del saber. Contemplen la transformación de una aldea en la joya del Mediterráneo moderno. En la década de 1870, Atenas se había transformado en una capital joven y ambiciosa, moldeada por aspiraciones de grandeza y el recuerdo de glorias antiguas. Una ciudad recién liberada del dominio otomano que crecía sobre las ruinas de su propia historia, donde templos milenarios compartían espacio con construcciones neoclásicas y calles polvosas. En pocos años, esta pequeña ciudad mediterránea intentaría reconciliar su pasado clásico con sueños modernos de renacimiento nacional. En este video, uso herramientas modernas de inteligencia artificial para dar vida a pinturas históricas, mapas y grabados de la época, cambiando perspectivas, alterando ángulos de cámara y moviéndonos a través de estas escenas de maneras que sus artistas originales jamás pudieron imaginar. El objetivo no es solo observar el pasado, sino sumergirnos en él, caminar por la Atenas de 1870 e imaginar cómo habría sido estar allí, en una capital que construía su identidad entre ruinas antiguas y esperanzas futuras. Y si se quedan hasta el final, compararemos estos mismos lugares con su aspecto actual para ver qué transformó el tiempo y qué aún permanece. Antes de que pongamos pie en la Atenas del siglo XIX, es útil entender cómo comenzó esta historia de renacimiento. Este grabado muestra la llegada del rey Otón de Baviera a la nueva capital griega, un momento que simbolizó el nacimiento de la Grecia moderna. Joven monarca alemán, elegido por las potencias europeas, Otón trajo consigo arquitectos, urbanistas y una visión de cómo debía lucir una capital. La ceremonia retratada marca no solo la llegada de un rey, sino el intento de convertir una ciudad provincial otomana en una capital digna de la herencia clásica griega. Esta pintura data de principios de la década de 1840 y retrata la Atenas que Otón encontró al llegar. Una ciudad pequeña y dispersa, con construcciones bajas de arquitectura otomana, minaretes salpicando el horizonte y la Acrópolis dominando el paisaje como lo había hecho por más de 2000 años. Campos y olivares se extendían donde hoy vemos colonias urbanas. La población apenas rebasaba los 10.000 habitantes, concentrada principalmente en el barrio de Placa, a los pies de la colina sagrada. Era una Atenas que conservaba rasgos de aldea, donde pastores aún conducían rebaños por las antiguas ágoras y donde el tiempo parecía haberse detenido entre el glorioso pasado antiguo y un futuro aún incierto. Subiendo hacia la Acrópolis, nos encontramos en el corazón de la transformación urbana que definía la Atenas de 1870. Esta vista panorámica muestra la ciudad en plena expansión, con calles que se abrían siguiendo el plan urbanístico de Cleantes y Schaubert. El contraste es evidente. Por un lado, las construcciones neoclásicas blancas alineadas en avenidas rectilíneas. Por el otro, las casas tradicionales otomanas con sus tejados de teja roja y patios interiores.
El polvo levantado por carruajes y caballos se mezclaba con el aire seco del Mediterráneo, mientras obreros cargaban piedras y madera para nuevas construcciones. Imaginen caminar por estas calles en formación, donde el sonido de martillos y sierras resonaba entre ruinas antiguas que servían como hitos para una ciudad que rediseñaba su propio mapa. La Acrópolis permanecía como centro magnético de toda esta transformación, sus columnas de mármol observando silenciosamente la agitación urbana abajo. Durante siglos había sido fortaleza otomana, mezquita y depósito de municiones, pero ahora arqueólogos y restauradores trabajaban para devolverle su antigua dignidad. El Partenón, dañado por la explosión de 1687, comenzaba a recibir cuidados científicos pioneros. Turistas europeos subían regularmente la colina sagrada, provistos de guías y cuadernos, buscando conexión con los ideales clásicos que sus propias naciones intentaban emular. Era un lugar donde presente y pasado negociaban constantemente, donde cada piedra retirada revelaba capas de historia y donde cada decisión arquitectónica conllevaba un peso simbólico para toda una nación en formación. Bajando de la Acrópolis, caminamos por las calles del barrio de Plaka, donde la vida cotidiana de 1870 se desarrollaba entre tabernas, talleres y residencias tradicionales. Comerciantes ofrecían productos traídos de El Pireo y las islas. Artesanos trabajaban cuero y metal con las mismas técnicas transmitidas por generaciones. Y familias griegas convivían con diplomáticos extranjeros y aventureros europeos atraídos por la capital renaciente. El aroma de café turco se mezclaba con el olor a pescado asado y los perfumes que llegaban de Oriente. Estas calles estrechas y sinuosas contrastaban deliberadamente con las avenidas planeadas de la ciudad nueva, preservando algo de la intimidad mediterránea que los urbanistas bávaros respetaban incluso mientras imponían orden geométrica al crecimiento urbano. La Plaza Sintagma emergía como símbolo de la nueva orden política y social de la Atenas de 1870. Este grabado retrata el espacio aún en formación, donde el antiguo Palacio Real domina la composición arquitectónica con su imponente fachada neoclásica. Construido para el rey Otón en las décadas anteriores, el edificio representaba el intento de crear una monarquía europea en suelo griego, combinando grandeza imperial con referencias a la antigüedad clásica. En la plaza, figuras elegantes paseaban bajo el sol mediterráneo. Diplomáticos y comerciantes se reunían para hacer negocios y carruajes transitaban por la nueva avenida que conectaba el centro político con el resto de la ciudad en expansión. Era un espacio donde la Grecia moderna ensayaba sus rituales de nación civilizada, donde protocolos europeos se mezclaban con las costumbres locales en una delicada danza de modernización. Dejando la plaza oficial, nos dirigimos al mercado central, donde la energía comercial de Atenas latía con intensidad creciente. Vendedores pregonaban productos traídos de todas partes del Mediterráneo oriental, mientras compradores examinaban telas, especias, frutas y objetos artesanales bajo toldos coloridos y puestos de madera. El griego moderno resonaba entre otras lenguas, turco, albanés, francés, alemán, creando una sinfonía políglota que reflejaba la posición cosmopolita de la capital. Mujeres con velos tradicionales negociaban junto a esposas de diplomáticos con vestidos de moda parisina. Este era el corazón económico de la ciudad, donde antiguas rutas comerciales del Imperio Otomano se adaptaban a las nuevas realidades de un Estado-nación independiente, manteniendo a Atenas como punto de encuentro entre Europa y Oriente. La estación ferroviaria construida en la década de 1860 conectaba Atenas con el puerto de El Pireo, simbolizando la entrada de Grecia en la era industrial.
Esta acuarela muestra la locomotora de vapor llegando cargada de pasajeros y mercancías, mientras una multitud esperaba en la plataforma de madera. Para muchos griegos de la época, aquel tren representaba más que transporte. Era la promesa de que su nación lograría seguir el progreso europeo, que la distancia entre Atenas y las grandes capitales del continente estaba disminuyendo. Comerciantes usaban la línea para traer productos europeos del puerto, mientras familias hacían el trayecto para paseos dominicales a la orilla del mar. El humo de la locomotora se mezclaba con el polvo ateniense, creando una imagen que capturaba perfectamente la tensión entre tradición y modernidad que definía la Grecia de 1870. En la Universidad de Atenas, fundada en 1837, encontramos uno de los proyectos más ambiciosos de la joven nación griega. Esta pintura retrata el edificio neoclásico diseñado por Christian Hansen, donde profesores alemanes y griegos enseñaban filosofía, medicina, derecho y arqueología a estudiantes provenientes de todo el mundo helénico. Las columnas jónicas y la fachada de mármol pentélico creaban una conexión visual directa con la arquitectura antigua, sugiriendo continuidad intelectual entre la Atenas de Pericles y la capital moderna. Estudiantes vistiendo ropa europea cargaban libros y cuadernos, mientras profesores de barba larga debatían teorías bajo la sombra de los olivos del patio. Era un lugar donde Grecia intentaba probar que merecía el respeto intelectual de Europa, donde el estudio de la propia antigüedad se convertía en herramienta de legitimación nacional. El Jardín Nacional, creado en la misma época por orden de la reina Amelia, ofrecía un respiro verde en una ciudad que crecía rápidamente sobre suelo pedregoso. Palmeras traídas de Egipto sombreaban caminos de grava donde familias atenienses hacían picnics dominicales. Lagos artificiales reflejaban el intenso cielo azul del Ática, mientras pabellones de hierro y vidrio albergaban plantas exóticas que demostraban las conexiones internacionales de la nueva capital. Aquí, la élite griega ensayaba costumbres de ocio burgués aprendidas de visitantes europeos, creando rituales sociales que mezclaban hospitalidad mediterránea con etiqueta victoriana. Para una ciudad acostumbrada a la vida en las calles y plazas públicas, este jardín formal representaba una nueva forma de relación con la naturaleza y con el espacio urbano. La iglesia metropolitana, construida durante los años de 1840 y 1860, simbolizaba la autonomía religiosa griega en relación con el patriarcado de Constantinopla. Este grabado muestra la ceremonia de consagración, donde autoridades políticas y religiosas se reunieron para celebrar no solo un nuevo templo, sino la independencia espiritual de la nación. El estilo arquitectónico mezclaba elementos bizantinos tradicionales con decoraciones neoclásicas, creando una estética que buscaba ser simultáneamente griega antigua y griega cristiana. Multitudes vestidas con trajes tradicionales y ropa europea llenaban la plaza, mientras campanas repicaban anunciando que Atenas poseía ahora una catedral a la altura de su condición de capital. Era un momento donde religión, política e identidad nacional se fusionaban en una celebración que resonaba por toda la ciudad en construcción. El Teatro Nacional, inaugurado en 1875, representaba las aspiraciones culturales de una nación que redescubría su propia tradición dramática. Esta acuarela muestra el elegante edificio neoclásico durante una velada, con carruajes que dejaban a espectadores elegantemente vestidos en la entrada principal. En el interior, compañías griegas presentaban tanto tragedias de Esquilo y Sófocles como dramas románticos europeos, creando un repertorio que unía herencia clásica y sensibilidades modernas.
El público mezclaba aristocracia local, diplomáticos extranjeros y una burguesía griega emergente, todos participando de un ritual cultural que afirmaba la sofisticación de la capital. Para una ciudad que había sido provinciana pocos años antes, poseer un teatro nacional significaba la entrada al círculo de las capitales europeas civilizadas. En los talleres de arqueólogos y restauradores, esparcidos por la ciudad, un trabajo meticuloso de recuperación del patrimonio antiguo transformaba la relación de los griegos con su propia historia. Esta escena muestra a arqueólogos alemanes y griegos clasificando fragmentos de mármol extraídos de la Acrópolis, mientras artesanos especializados intentaban reconstruir elementos arquitectónicos dañados por los siglos. Heinrich Schliemann, el famoso excavador de Troya, frecuentaba estos espacios cuando visitaba Atenas, trayendo descubrimientos que electrizaban tanto a especialistas como al público en general. Era un trabajo pionero que establecía métodos científicos para el estudio de la antigüedad, pero también un proyecto político que demostraba al mundo que los griegos modernos eran dignos herederos de Pericles y Fidias. En la periferia de Atenas, donde la ciudad planeada se encontraba con el paisaje rural del Ática, observamos el crecimiento orgánico que acompañaba la expansión oficial. Pequeñas propiedades rurales se transformaban en suburbios, mientras inmigrantes provenientes de otras regiones de Grecia construían casas sencillas para estar cerca de las oportunidades de la capital. Olivos centenarios sombreaban construcciones nuevas, creando un paisaje híbrido entre campo y ciudad que caracterizaba la Atenas de 1870. Pastores aún conducían rebaños por caminos que pronto se convertirían en calles, mientras huertos familiares ocupaban terrenos que esperaban ser loteados. Esta zona de transición capturaba la naturaleza gradual de la transformación urbana, mostrando cómo una ciudad puede crecer preservando elementos de su identidad rural. El Observatorio Nacional, construido en el Monte de las Ninfas durante la década de 1840, simbolizaba la entrada de Grecia en la comunidad científica internacional. Este grabado muestra el elegante edificio neoclásico donde astrónomos griegos y extranjeros mapeaban el cielo mediterráneo usando instrumentos de precisión provenientes de Alemania y Francia. Por la noche, la cúpula se abría para revelar telescopios que estudiaban constelaciones observadas por los antiguos griegos, con nombres que aún usamos hoy. Para los visitantes europeos, era prueba de que la Grecia moderna lograba combinar herencia clásica con ciencia contemporánea. Para los propios griegos, representaba participación en un proyecto universal de conocimiento que trascendía fronteras nacionales, conectando a Atenas con las universidades y observatorios de toda Europa. Bajando hacia el centro, encontramos la Biblioteca Nacional en construcción, otro proyecto de Hansen, que demostraba la importancia otorgada a la preservación y difusión del conocimiento. Obreros cargaban bloques de mármol pentélico, mientras arquitectos supervisaban cada detalle de la ornamentación. El edificio albergaría no solo libros griegos antiguos y modernos, sino también colecciones europeas donadas por filhelenos que apoyaban el renacimiento cultural griego. Escalinatas monumentales y columnas corintias creaban un ambiente solemne donde estudiosos de varias nacionalidades vendrían a investigar manuscritos y primeras ediciones. Era una inversión en el futuro intelectual de la nación, demostrando que la Grecia independiente se tomaba en serio su papel como guardiana de tradiciones que pertenecían a toda la humanidad. El barrio de Psirri, aún conservando características otomanas, ofrecía un contraste fascinante con las áreas planeadas de la ciudad nueva.
Casas bajas, con patios interiores, albergaban a familias que vivían según costumbres tradicionales, mientras talleres de artesanos producían objetos que mezclaban técnicas antiguas con las demandas del mercado moderno. Mujeres cargaban cántaros de agua de la fuente pública, niños jugaban en las calles empedradas y hombres mayores jugaban tabli a la sombra de parras. Este era el lado más auténtico de la vida ateniense, donde la modernización sucedía gradualmente, sin prisa por borrar memorias del pasado reciente. Para muchos habitantes era preferible esta Atenas íntima y familiar a la grandiosidad oficial de la Plaza Síntagma. Ahora quiero llevarlos al presente y mostrarles cómo lucen estos lugares hoy. Gracias por acompañarme en este viaje por la Atenas de 1870. La Plaza Síntagma permanece como centro político de Grecia, aunque el antiguo Palacio Real ahora funciona como sede del Parlamento. Los jardines formales fueron preservados, pero rodeados por hoteles modernos y tiendas internacionales que transformaron la zona en un bullicioso distrito comercial. El ritmo acelerado de la vida contemporánea contrasta con la elegancia pausada de los paseos del siglo XIX, pero la función política central permanece inalterada. La Acrópolis sigue dominando el paisaje urbano, sus ruinas restauradas con criterios científicos que los arqueólogos de 1870 ayudaron a establecer. El Partenón, protegido ahora por estructuras de acero y vidrio, recibe millones de visitantes anuales que suben la colina sagrada siguiendo caminos pavimentados. La vista de la ciudad revela una Atenas que se ha extendido mucho más allá de los límites de 1870, cubriendo llanuras que entonces eran campos cultivados. El mercado central fue reconstruido y modernizado, pero conserva su función de corazón comercial de la ciudad. Vendedores aún pregonan productos mediterráneos, aunque ahora comparten el espacio con supermercados y centros comerciales. La diversidad étnica y lingüística de 1870 evolucionó hacia un multiculturalismo contemporáneo que incluye inmigrantes de todo el mundo. La Universidad de Atenas se expandió enormemente, convirtiéndose en una de las principales instituciones de educación superior